Bienvenido a educatina.com. A continuación presentaremos los conceptos sobre resistencia y reactancia. La unidad de resistencia, al igual que la reactancia, en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio. Se representa con la letra griega omega en honor al físico alemán Georg Ohm. La reactancia es la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por los inductores y condensadores. La resistencia es la oposición de la corriente o circulación de los electrones a través de un conductor. Para comprender mejor el comportamiento de la resistencia y la reactancia en corriente alterna, analizaremos primeramente un circuito que mostramos a la derecha formado por un resistor y una fuente de tensión o fuerza electromotriz alterna. Si observamos las ondas de corriente y voltaje definidas por estas ecuaciones, donde V sub 0 y I sub 0 son los valores máximos que pueden alcanzar las ondas, por el seno de 2pi, por la frecuencia, por el tiempo t. Estas están en fase, es decir, que tienen el comienzo y el final del ciclo senoidal coincidente. Si analizamos ahora un circuito que contiene un inductor o una reactancia inductiva XL y observamos las curvas, notamos que la corriente tiene un atraso de 90 grados con respecto a la onda de la tensión. Si ahora sustituimos la reactancia por una reactancia capacitiva, colocamos un capacitor que su valor es XC, donde observamos que la corriente adelanta 90 grados a la onda del voltaje. Si analizamos un circuito RLC o circuito resistivo, inductivo y capacitivo, si graficamos, se realiza una representación vectorial de la reactancia inductiva y de la capacitiva. Estos vectores se deberán dibujar en un sentido opuesto sobre el eje imaginario. Este desfase de 90 grados hace disminuir la potencia entregada a una carga resistiva conectada tras la reactancia sin consumir energía. La reactancia junto a la resistencia eléctrica determinan la impedancia total de un componente del circuito de tal forma que la reactancia es la parte imaginaria y la impedancia y la resistencia es la parte real. Cuando circula una corriente alterna por alguno de dos elementos que poseen reactancia, la energía es alternativamente almacenada y liberada en forma de campo magnético en el caso de las bobinas o de campo eléctrico en el caso de los condensadores. Esto es lo que produce un adelanto o un atraso entre la onda de la corriente y la onda de la tensión. Ahora observamos la tabla de comparaciones de las expresiones de tensión y corriente en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. El diagrama fasorial es un nombre que se asigna a un dibujo en el plano complejo, que muestra las relaciones entre las tensiones fasoriales y las corrientes fasoriales de un circuito en específico. Por ejemplo, en esta representación gráfica, donde tenemos el vector de la tensión 1 o voltaje V1, este vector tiene una magnitud de 10, que sería los 10 voltios con un ángulo de 53,1 grados. Esta manera de representar el voltaje V1 sería la forma polar, donde para representar con la forma rectangular utilizamos el eje de las X, que sería el eje donde están los valores reales, en nuestro caso sería 6, y el eje imaginario, que sería el eje imaginario positivo, donde está el valor de J8. Es decir, que la forma rectangular de la tensión V1 quedaría representada como 6 más J8 y como en forma polar en 10 con un ángulo de 53,1 grados. Esto en corriente alterna es sumamente importante conocerlo, ya que construir e interpretar los diagramas nos ofrece un método gráfico para resolver ciertos problemas y además se puede utilizar para verificar los métodos de análisis más exactamente. Por ejemplo,
podemos determinar los voltajes V1 y V2, que sería la suma de la tensión, de manera gráfica. Sería una manera de comprobar si los cálculos que hemos realizado son los correctos. Cuando existen diversas tensiones y diversas corrientes, este método de diagramas fasoriales es sumamente útil para el proceso de verificación de los resultados. Así, de la misma manera como representamos voltajes, podemos representar corrientes en el mismo diagrama fasorial, como lo vemos en esta figura. Otro de los usos de los diagramas fasoriales es la representación en el dominio del tiempo y la frecuencia. Es decir, sobre un plano se pueden representar las magnitudes en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo también, además de realizar la transformación necesaria. Para transformar una magnitud del dominio de la frecuencia con cierta magnitud y un ángulo de fase, para llevarlo al dominio del tiempo, solo es necesario girar el fasor en sentido contrario a las manecillas del reloj, a una velocidad angular omega, que está dada en radianes sobre segundo, y tomar su proyección sobre el eje real. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos.